Good morning. Aupa gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Bienvenidas un día muy especial, un día en el que empezamos nueva serie, y no cualquier serie. Empezamos con la serie de Red Dead Redemption 2. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por pasaros por el directo y por pasaros por el vídeo, si lo estáis viendo en YouTube. Y bueno, pues como ya os comenté, después de hacer la saga de Dragon's Dogma 2, ya os comenté que quería empezar con esta saga, con un poco de tiempo para jugar tranquilamente, ¿vale? Con este juego, este gran juego, ¿qué voy a decir de él? Juego lanzado en el 2018 por Rockstar Games, creadores de sagas tan míticas como Grand Theft Auto, o juegos como Bully, o la misma saga del Red Dead Redemption, mismamente. Y bueno, poco que decir, un juego basado en el antiguo oeste, un juego que me pasé en su momento y un juego que me quiero volver a pasar, ¿de acuerdo? Y quiero jugarlo tranquilamente aquí en directo con todos vosotros, sin ninguna prisa. Un juego que gráficamente es una cosa de otro mundo, la música es brutal, la historia es increíble, los personajes tienen derrochan carisma y una historia también, y una música y una ambientación que lo clavaron con todo, ¿no? Un juego muy aclamado, muy galardonado. Y por eso lo vamos a disfrutar en directo aquí, todos juntos, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle a nueva partida y vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Vamos a disfrutar desde el principio de este juegazo que es Red Dead Redemption 2. Vamos allá. En 1899 la era de los forajidos y los pistoleros estaba llegando a su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Y Rockstar Games presenta Red Dead Redemption 2.
bien, vamos a empezar, Detalle importante, ¿vale? Este juego está basado antes de lo que ocurrió el primer juego, ¿de acuerdo? Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! De acuerdo, ¿cómo se ve el juego, tío? A día de hoy, ¿cómo se sigue viendo después de 6 años? Buah, increíble. Capítulo 1, Coulter. Esto recuerdo que salió en la generación anterior. O sea, increíble. Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it. Gladly. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son.
Vale, de acuerdo. Need you strong. Ya tenemos el control del personaje. Dios, cómo se ve el juego después de 6 años. Qué bien escrito está y ya desde el primer minuto ves cómo derrochan carisma a los personajes secundarios. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over. En este juego va a estar muchos momentos callados, ¿vale? Siempre que estén hablando, siempre que haya cinemáticas, yo me voy a callar porque esto hay que escuchar y esto hay que disfrutar de ello, ¿vale? No es un juego para todo el mundo, lógicamente, es un juego un poco a veces pelijuego. Ya habéis visto que la cinemática al principio, la intro dura 6-7 minutos, pero... Vale. Pulsa R1 para que tu caballo frene. Vale, aquí te enseñan directamente un poco los conceptos básicos, ¿no? Los primeros controles, es un tutorial muy largo, ya veréis, pero es un tutorial de un juegazo, así que vamos a ir poco a poco. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Vale. ¿Qué pasa con el dinero? What about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. It'll be safe for now, but we sure can't go back there to collect it anytime soon. Vale, vamos a hablar más con él. I see something up the path. Vale, cinemática otra vez. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah, And Mac, Sean, we don't know. quite a business. Vale, para ponernos un poco en situación, estamos en la piel de Arthur Morgan, un hombre que pertenece a una banda de esta época de Estados Unidos, ¿no? Del lejano oeste. Y pues nada, parece ser que la banda tenía un golpe, que va a hacer un golpe, un atraco, digamos, y parece que les ha salido mal y están huyendo de la zona con la policía o los federales o lo que sea, pisando los talones, ¿no? Por eso hablan de Mac y Sean, que parece que se han perdido, hablan de los que se han muerto. Take the rear. You move up. Vamos a ver con Maikan, a ver si ha visto a alguien más. You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, but shelter. So, this house, you speak to the people there already? No, like Dutch told us. Look, but don't talk to no one. Just following orders. You know me. Right. Vamos a hablar más. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Maikan, no me cae. Bueno, es que ya me he pasado el juego, pero Let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. no puedo parar. Status Vale. of the finance, boys. Best you two lie low on this. Vale. Okay. Let's head down there.
La marca de de la nieve, las marcas y cómo se ve es que el juego se ve muy bien. Una pena, la salud aparece en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Que es el corazoncito ese. Una pena que no haya salido un parche para nueva generación, tío. A 60 FPS y con algún retoquecito, tío. Una pena. Vale. Acércate a los postes, ata el caballo. Vale. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than 3 nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that Vale, old shed on the convertirse a la left. izquierda. Stay low, both of you. Vale. Buen sitio para cubrirnos. Venga, R1 para cubrirte. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. A ver a Maika. Ah, gentlemen, We can't help you, mister. I got folks Arthur, dying. ¿Qué pasa? ¿Qué Arthur, pasa? we got a problem. ¿Es qué? ¿Es una persona? There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a cans body of food in the or wagon. something. Vale, Just, gentlemen, keep your eyes on Dutch. vale. Ya- ¡Ay! ¡Mierda! Me han pillado. Le quería dar, le he dado al dial de armas. Vale, a la ventana. Venga, fuera. Y ahí sale otro. Me va a cubrir. Vale, uno que sale del cagadero. Vale. Ay, que me... Vale. Sí, sí. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Odrisco. I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Vale. Que le he dado, en vez de darle al L1, le he dado al R1 y he dejado de cubrirme. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. Vale. We need the essentials. Food, medicine. Tortas de avena. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Vale, mantén pulsado para abrir el zurrón. Y vale, esto establece un poco de... Vale, después vamos a comer. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Boda de Jake y Sadie. Septiembre de 1896. Vale. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Los O'Driscoll, vale, que parece que son otra banda de... otra banda rival, digamos, de ladrones o forajidos, llamémoslo como queramos. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split Vale. up. Verdura, como mola también los detalles de cómo vas looteando, cómo vas cogiendo las cosas poco a poco. Cómo te las metes en el zurrón, en el bolsillo. Está muy bien hecho, tío. Examinar, sangre. Searching while I pack these on the horses.
puedo examinarlo. No, vale. ¿Esto a dónde Meet me lleva? out here when you're done. A la calle. Buena liada hay aquí. Por arriba se puede ir, ¿no? Por lo que veo. Vale. Aquí hay otra cama. Cartuchos de revólver. Tortitas de avena. Vale. Y va, vale, vamos a bajar por aquí. Y el de arriba no podemos llegar de ninguna manera. Bueno, a ver, da igual, tampoco vamos a poner aquí exquisitos, ¿eh? Micah, Arthur, keep looking for stuff. Vale, este le puedo al muerto Arthur, este. go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Investiga el granero, vale. Pelea a puñetazos, sí señor. Ataca, venga, círculo. Venga, métele, métele. This guy just jumped me. Oh, did he now? Métele, ahí, ahí. A puñetazo limpio. Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. A Find out interrogar. what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. A ver, dime. Where's Colm O'Driscoll? No vas a hablar. With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. Qué rápido ha hablado, ¿no? A ver, What are you no. bastards doing? Y ahora vamos a volver a preguntarle. Le damos un tortacico y venga. We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. Mira al otro echándose el Bring puro. that horse when you're done. Oh, I don't know anything else. Please. Please. Vamos a matarlo. Por si acaso, a ver si va a huir luego y se va huyendo y qué. No, y problemas. Vamos a coger nuestra arma. Ay, no, R1 no, L1. Pues no costará acostumbrarme a esto. Y el sombrero, importante. A ver si luego se va y les avisa a los demás para sentarte en el caballo. Vale. It's okay. Vale, tranquilizamos. Easy. You're okay. Vamos a acariciarlo. Para ganarnos su confianza un poco, ¿no? Que vemos que está nervioso. Vale. Tenemos ya vínculo con él. Y vamos a llevarlo para el poste. Qué bien se ve, qué bien se siente. Es que es un jugazo, tío. that bastard still in there? He's dealt with. Good. That looks like a decent horse. You should keep him. Vale, nuestro primer caballo. There, Arthur. Muy bien. ¿Dónde lo tenemos que atar? Aquí, a este poste. Atar al caballo. Vale. ¡Huepa! What the hell do you think you're doing? Oh, look what I found in the cellar. Wild thing, ain't ya? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Micah. Look at her. Miss. Are you... Oh, you fool! Miss. Now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Hola, Grugerma. ¿Qué tal? Gracias por pasarte por el canal y por comentar. And you can't stay here.
come with us? Arthur. Yes. It's okay. Sí, claro. Pregunta. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the trail. Vale, ¿y dónde está la pregunta? That's the last thing we need right now, Dutch. En plan, ¿qué quieres saber? Yo si te puedo ayudar, yo te respondo. Some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Vale, sí, vamos a escribir los datos del auto guardado. O sea, entiendo lo que me quieres decir, Grugerma, pero no me has preguntado nada, entonces no sé qué responderte. ¿Qué duda tienes con eso? ¿O qué problema? He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way.
Sure, well, come on then. Vale, pues vamos a seguir a nuestro compañero. Vale, vamos a seguirle a Javi. El Javi, que tiene pinta de mexicano, ¿no? Vale, ese es el campamento. Uy, mierda, ya la hemos liado. No, que mi caballo no quiere girar, ¿eh? Vale. Ya el caballo ya está bien, ya está bien. Vale, salud de tu caballo, vale. Vale, me imagino que será igual que conmigo, que... Vale, y esa es la estamina del caballo, ¿no? El rayo ese también. We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Los Dutch Pinkerton. killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. They continue along the cliff wall here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. O sea que hubo un lío en el barco, ¿no? Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Careful, it's getting narrow here. Vale, pues con cuidado, ¿no? Si el camino se estrecha, con cuidado, no queda otra. Come on, boy. Horses struggling. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Se has perdido ya el rastro aquí en las montañas, majo compañero. Almost there, boy. Come on now. Vamos para arriba. Hey, look! Over there! You see that? Sí, me parece que hay algo, sí. Tiene pinta de ser un cuerpo. Sí, cuerpo del caballo. Cálmate. John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Por aquí, ¿no? He oído yo. Up there. He's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. Vale, pues a pie, venga. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows Acércate a la montura de tu caballo. Vale. Solo puedes llevar un arma corta a la vez. Puedes cambiar las armas que llevas, las que guardas en tu caballo. Vale, armas de caballo. Vale, si hago así. No, perdón, así no. Si hago así, cojo la escopeta. Pues casi que prefiero ir con revólver, pero bueno, venga. You sure about this? Over here! It's coming from this way. Mala bajada, con la nieve. Cuidado. Watch out here. Sí, cuidado, ya te digo yo. Mierda that we're high up here. You're telling me. Vale, ahora
resistencia aparece en la esquina inferior izquierda. La barra exterior se agota cuando corres, saltas o trepas. El nivel del núcleo afecta la velocidad a la que se restablece la resistencia. Vale, bajamos por aquí. Y agacharse L3. Okay, good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Vale. Up this way. El núcleo de resistencia ha bajado, tu velocidad de movimiento se verá limitada. Come on. That sounds closer now. Come on. We're coming, John. Bueno, vamos a atrapar por aquí. Me imagino que me pone a abrir el zurrón. Me imagino para coger algo que me dé un poquito de energía, ¿no? Venga, pues maíz dulce. Y mola mucho como comes la lata y la tira. Y la animación y todo, no sé. Es que son muchos detalles, tío. Y no vamos a hablar de los juegos del caballo, por supuesto que no. Vamos, Javi. Let's keep moving then. Come on. John, can you hear me? A ver, vamos a llamar a John. You there? John, where are you? No, vamos a volver a llamarle. Austin, you hear me? That's John. We're coming. O sea, que a la izquierda, ¿no? All right. Hot down, Marston. He's down here. ¿Dónde? Anda, míralo. En la esquinica está. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Vale. John Marston, protagonista del primer juego, ¿vale? Well, can't go back the way we came. Y ahora sabemos por qué en el primer juego tiene esa cicatriz en la cara. Por esto. Argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. Sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Lobito. Que vengan, que tengo un escopetón. I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. Mira cómo se les queda la marca. Okay, here we go, John. La marca de la sangre en el hombro izquierdo, y la nieve en el hombro izquierdo de llevar a John. Right here. We're getting you out of here. Here. Get back. ¡Ay! Recarga. Me cago en todos tus muertos. Puto lobo, venga. ¿Y qué? ¿La pierna me la puedo llevar? Vaya mierda, tío. Oye, joder, por lo menos coger el... Venga, vamos a montar en el caballo, que me da que todavía la movida no se ha acabado, ¿eh? Por lo menos cogerle la piel o la carne, no andábamos jodidos de... Conseguir al Javi. Va como de lado, sí. Está jodido John, yo creo, ¿eh? Está ahí... Murió una hora después. Pues sí.
A ver, espera. Voy a ponerme el revólver ahora igual sí. Joder, pero qué. Pero ¿cuántos lobos? O sea, ¿cuántos lobos hay en esta montaña de repente? ¿85 o qué? Vale, no. Nos hemos reventado todos. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. No, la verdad que parece ser que la banda no está pasando por su mejor momento, Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Vale, ya hemos llegado al campamento. Vale, puta madre. Pues salvado, John. Casi devorado por los lobos, pero hemos aparecido nosotros, que somos como su hermano mayor, para salvarle. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Hostia, cámara en primera persona, se me había olvidado. We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank Careful, you, Bones. idiotas. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank You you. got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. No quiere ir a la civilización. A Arthur Morgan no le gusta la civilización. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Vale, parece que lleva un diario que va escribiendo, ¿no? A medida que exploras en tu diario se anotan acontecimientos y lugares más interesantes. Me he pulsado tal para leerlo. Vale, esto es lo de Blackwater. Blackwater, compré este nuevo diario después de que el anterior ardiera en el incendio de hace meses, ya no recuerdo cuándo fue. No he escrito ni dibujado mucho en las últimas semanas, pero lo he echado de menos más de lo que imaginaba. Y ya que estaba cerca de una tienda pensé, ¿por qué no compro otro? Tras el incendio y todo lo que pasó en el norte, estuvimos unos meses viviendo en plena naturaleza, viajando desde el norte de los Grizzlies. Y pasamos la peor época del invierno atrapados en las laderas de las montañas del oeste. Era fácil encontrar comida y vivíamos bien. Dutch estaba interesado en comprar unas tierras de las que había oído hablar, pero no se ajustaban a sus preferencias. O le asustaba que las autoridades nos estuvieran vigilando y que alguien supiera quién era. Así que no llegamos a comprarlas y seguimos ambulando de aquí para allá. Reclutamos a 2 miembros más en los Grizzlies. Vale. Jenny, una joven encantadora a la que encontramos sola al borde del camino, y Maika, un forajido al que Dutch conoció en una cantina de por ahí. Parece que a Dutch le fascina a Maika, ya que es bastante impetuoso, conflictivo y prepotente. A José y a mí no nos convence mucho, ya veremos qué pasa. Al final conseguimos dejar la vida silvestre y ahora nos refugiamos a las afueras de Blackwater, aunque a veces me quedo en la ciudad en busca de oportunidades para ganar dinero. Vale. Puede que haya descubierto algo interesante, tenemos dinero de sobra y el camino que tomamos era tan sinuoso y lento que nadie habría podido seguirnos hacia el sureste ni averiguar hacia dónde nos dirigíamos. Pensábamos ir a California, pero Dutch y Hosea acabaron llevándonos a Blackwater.
Aquí un dibujo de Blackwater. Por lo que parece, Blackwater ha crecido mucho desde la última vez que estuvieron. Me dijeron que era un puesto comercial, básicamente. Pero se está desarrollando muy rápido y ya casi es una ciudad pequeña. Parece que la corrupción campa sus anchas por aquí y está claro que le sobra el dinero. Es un placer dormir en una cama de vez en cuando y llevar una vida más civilizada después de estar tanto tiempo en una tienda. Pero no me gusta mucho la idea de estar tan cerca de la ciudad. Vivimos aquí, la mayoría de las veces acampamos fuera de la ciudad intentando pasar desapercibidos. La vida aquí está libre de complicaciones. Abigail y Marston no paran de discutir. Me pregunto por qué ha vuelto. Parece que es incapaz de decidir si quiere o no comportarse como un padre para su hijo. Sus discusiones me agotan. He oído hablar de un hombre que parecía Trelawney, pero llevamos meses sin verlo. José y yo hemos planeado algo importante y puede que ganemos mucho dinero a raíz de una estafa inmobiliaria que José cree haber descubierto. Aún no estoy seguro. Creemos que sería el delito perfecto. Vamos a robar unos delincuentes. Estamos teniendo mucho cuidado. Es divertido volver a trabajar con José, porque se le ocurre cada cosa. Aunque nos vayamos con las manos vacías, nos lo estamos pasando estupendamente. Hostia, ya tiene cosas en el diario escrito, ¿eh? Me alegro de volver a realizar estafas. Housia es un charlatán nato, se está poniendo nervioso, pues le preocupa que llamemos la atención si nos quedamos en la ciudad más tiempo del debido. Dutch también cree haber descubierto algo importante, o eso dice. Por lo visto hay un barco que transporta dinero de los bancos, así que por ahora estamos planeando ambos asaltos. A ver qué pasa. Planeamos huir hacia el oeste a las regiones desérticas, si es posible. Mike y Dutch planean robar el ferry de la ciudad. Creen que está repleto de riquezas y que contiene dinero destinado a los bancos. No voy a participar en el asalto esta vez. Jose y yo estamos demasiado ocupados con nuestros asuntos, que creo que pueden salir muy bien. Y Dutch parece confiar en que, si el grupo permanece unido, todo irá de maravilla. Su plan es llevar a cabo el asalto y después subir a las... Su plan es llevar a cabo el asalto y después subir a las estepas del oeste. Al día siguiente, House y yo realizaríamos la estafa y nos uniríamos a ellos. Parece que Dutch está contento y nervioso. Vuelvo a considerar ir a California, aunque también ha mencionado muchos otros lugares. Y parece ser que salió bastante mal el tema, ¿no? Llevamos semanas huyendo, quiero decir, más de lo normal. El robo del ferry que llevaron a cabo en Blackwater acabó siendo un desastre. Mataron a la joven Jenny, pobrecilla, y nadie está seguro que si Sen y Mac están muertos o los capturaron. Dutch disparó a una chica, no sé muy bien si por accidente o a propósito, y es posible que nos hayan tenido una trampa. Huimos despavoridos por las colinas y dejamos atrás todas nuestras cosas. Vale, luego al huir hacia el este por los grizzlies nos suspendió una terrible tormenta. David Callender, que recibió un disparo en el estómago durante el asalto, falleció. Verlo morir fue sobrecogedor y los demás casi nos congelamos, pero nos refugiamos y estamos descansando aquí, en un antiguo pueblo minero abandonado detrás, mientras esperamos a que la nieve se derrita. Vale, y todo esto ya lo hemos vivido. La primavera no está yendo como esperaba. José y yo hemos planeado un robo por nuestra cuenta en Blackwater, pero creo que eso ya quedó atrás como la mayoría de mis interiores pertenencias. Vale. Vale, perfecto. Vale, podemos hablar con Bill o con Pearson. Vale, aquí tenemos algo en el cajón. Mira, qué bien. Tónico milagroso y tortitas de avena. Perfecto. Vale. Aquí quien está, Dutch. Okay there, Dutch? Thank you. Thank you for bringing John back. Finally, some relief. He's beat up, but he'll be all right, I hope. Seguro. Este es How you Jose. feeling, Jose? Jose. You've been coughing a lot. That's the cold. Thank you for bringing John back. Pues sí. La verdad que soy una máquina. Si no llega a ser por mí, ¿y esta quién es? Molly. Good morning. Doesn't feel much warmer this morning. Hombre, subir la temperatura yo no lo veo, ¿eh, Molly? Escuchando la ventisca que hay fuera, vamos a ir para afuera. Pues vamos a hablar directamente con el que mejor nos pille. A mí me da igual, o Winston o Abigail. Abigail, que está aquí al lado. Aquí está Javi. Tampoco jodido de frío, parece ser. Up with you boys because I thought you liked action. Couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. That funny, huh?
Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Colm O'Driscoll's needing punching. Hard? You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll. Pero Let's ¿cómo nos va a go. atacar por I sorpresa? know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good Lazo. information. Oh. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Hola. ¿Qué tal? Estoy jugando un juego de vaqueros. Southwest, right, Arthur? Te explico un poco por encima si quieres. Se llama Red Dead Redemption 2. Es de los creadores de los Grand Theft Auto, de los GTA y todo eso. Y es un juego que trata de una banda de forajidos en la época de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Pues cuando el antiguo oeste y los vaqueros y todo esto. Y es un juego muy, muy, muy bueno. Un poco largo, pero muy, muy, muy bueno. Una historia muy bien escrita y con unos personajes muy buenos. Y con un final de llorar. Y con un final de llorar de verdad. El caballo que se me escapa. Tú. Lo que pasa es que es un juego también largo. Y ahora vamos a ir... Vale, huellas. A por una banda enemiga. Acabo de empezar el juego, Básicamente te presentan a Arthur, que es el personaje que controlo yo. Sí, pero el segundo juego está basado... O sea, sacaron el Red Dead Redemption 1... Me callo, ¿ves? Okay. You know I got your back. Vale. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Ahora te explico, ¿vale? And people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Es el segundo, ¿vale? Que salió en el 2018 y el otro salió, no sé, no me acuerdo, en el 2010, 2009 o algo así. Lo que pasa es que el otro pasa después de este juego. Este es una precuela, digamos. Te vas a callar, Maika. Me caes mal, payaso. They said it was near the lake, so we must be close. Vale. Pues aquí está el campamento de los bandidos. Y eso, y empezamos el juego controlando a este, que es Arthur Morgan, que está en esta banda de bandidos, que es una banda de bandidos, no de bandidos solo bandidos, sino hay también mujeres y hay niños y demás, pero se dedican a, pues, a estafar y a robar y así. Y parece ser que le salió mal un golpe y están huyendo, digamos. Y ahora están aquí en las montañas. Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Vamos, vamos. Ah, me tengo que bajar. Uy, ¿cómo se bajaba del caballo? Vale, no sé cómo se baja del caballo. Tenemos un problema al triángulo, vale. Espera, voy a coger mi pistola, tú. No puedo. Te vas a callar, que ya voy. Puto mexicano. Metiéndome presión. Javier. Dame presiones. Que creía que tenía que coger la pistola, pero todavía no. A ver, vamos a ponernos modo ninja.
There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ah, bueno, que tengo que mirar. Estoy girando yo. Se pira, ¿no? Este es el líder de la banda, que es muy enemigo del líder de nuestra banda. No sabemos por qué. Algo pasó con la mujer de nuestro jefe. He don't seem very happy. ¿Puedo hacer zoom? No. No. Ahí va, ahí va, ahí va. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Colm can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. ¿Puedo coger la cosa que me has dado, no? El fusil que me has dado, ¿o qué? Don't forget to grab that rifle from Eso, your eso. horse. Mi fusil, mi fusil. Vale, las armas que no te equipes antes de desmontar permanecerán en tu Get up caballo. there and keep us covered. Mi caballo es este, ¿no? Sí. Vale, venga. Venimos aquí. Quiero... Vale. Perfecto. Good. Come on, let's go. Qué guay, cómo coger el arma del caballo y tal. Porque parece que no, pero esto es trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Y cómo se quedan las huellas en la nieve. Same as Micah and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Vale, voy a ir con... Bueno, voy con el puño equipado. Y si me ha dado el lazo y la cuerda, me imagino que lo tendremos que usar también. Como en el primer juego. Lo mejor de este juego es usar el lazo para coger a personas y ponerlas en las vías del tren atadas. Y que les pille el tren. Un poco psicópata todo, pero... Por eso se hizo famoso también el primer juego. Y por ese tipo de detalles. De cosas que no es habitual, ¿no? Porque dices, ¿para qué vas a usar una cuerda con una persona y le vas a atar y le vas a dejar las vías del tren? Y viene el tren y le pilla. Pues no tiene gracia. Pues en realidad sí que la tiene. En el juego. En el juego. ¿Eh? Venga, vamos a reventarles. Vamos a ponerle ya. Sí, sí, lo que tú digas. Y las animaciones de cómo está la pistola en el cinturón y el bolso que llevamos y cómo se mueve y el cuchillo y todo. Bah, es que está muy bien el juego. 6 años tiene, pero aún así se ve... Bah. No sé, lo que sí que no sé cómo corría esto en la Play 4. Bueno, y corre. Cuidado. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running... Hush. Let's just get down there first. ¿A que sí? Follow me. Let's head for that Y building. las cinemáticas, en plan, cuando tú estás jugando lo que se ve, no se ve como una película, pero se ve súper bien el juego. Y detalle importante, cuando hace frío, si tienes un caballo y no una yegua, los huevos se les hacen más pequeños. Come on, follow me. Parece una tontería, pero alguien ha tenido que trabajar en hacer los huevos, los testículos del caballo más pequeños en el frío que en el calor. Y alguien ha tenido que moldear eso y hacerlo. Este es nuestro compañero, ¿no? Get in cover, Arthur. Muy importante no, pero es un detalle, es un detalle. Vale, pues nos vamos a cubrir aquí. So, what are we doing, Dutch? La música, la música. I can take this if you want. Just make the call. Vale, You want to take the lead? Go. vale, vale. Pues ¿cómo empezamos? Mira a Dutch para dar instrucciones. We have to move on this right. Llevo yo la iniciativa. Okay, I'll go first. Pero ¿por dónde voy? Yo voy a empezar a disparar ya, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡Oh!
Ahí, la musiquita de vaqueros, sí señor. Vale, ahí al fondo hay uno. He fallado. He vuelto a fallar, no pasa nada. Venga, nos movemos, recargamos. Levántate, que vas agachado. Vale, cúbrete aquí. Vale. Uy, le hemos quitado el sombrero. Ven aquí, he fallado. ¿Me vas a quedar quieto? Vale, nos vamos otra vez. Sí, depósito de agua, pero ahora estoy ocupado. Vale, toma. Vale, izquierda hay dos, muchos hay a la izquierda, Vale. Aquí a la izquierda hay otro. Vale, este está vivo, no sé cómo. Me está disparando uno por detrás. Vale. Y ahora a tope, por los de delante. Mira cómo cuando recarga con la mano derecha, cómo sale la bala del... Como mira, disparas y cómo sale la bala. Ahí, clash, para arriba. Buah, es que... Ala, registrar los cadáveres. Esto es lo que más me gusta. A saquear. Y cómo ahora la animación al saquear, cómo hace el gesto con las manos, cómo hace el gesto de meterse en el bolsillo lo que ha cogido. Es que son muchos detalles que este juego... A este juego le metieron muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Y muchísimo cariño también. Anillo de platino. A mí no me robéis los muertos que son todos para mí, Uy, ¿qué hay más o qué? Me cago en la leche. Desde el bosque. ¡Sube! ¡Alejo! Cúbrete. Vale. A ver, vale, ya veo uno por ahí al fondo. Vale, sí. Si no fallara todo. ¡Uy, va! Le he dado el del caballo. Vale, se ha muerto. A que sí, pero un montón. Y... Mira, le hemos volado el sombrero otra vez. A ver, quieto ahí, coño. El DT, ya verás esto, qué guapo. Defendemos. Mejor mantener la posición, no vamos a ser gilipollas. A ver, tengo una idea. Vamos a esperar a que se acerquen. Y ahora hago... Este por aquí. Este por aquí. Y no hay otro por ahí. Venga, dispara. Esto es como un modo bala ahí. Vale, eso mola más cuando estás en plan cerca y sacas la... Mira, ahora molaría más hacerlo, pero ya no puedo. Toma. Cuidado. Venga, nos vamos a poner modo Clint Eastwood. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay. Que se escapan. ¿A dónde ibas tú? No, back to the camp no. A mí déjame saquear a todos estos para conseguir balas y dinero y demás. Venga. Y mola, es que hay muchos detalles que se van viendo mientras juegas, ¿no? Luego cuando ya entras en el mundo abierto de verdad, porque esto al final es la intro. A ver, mantén pulsado para el dial de armas. Vale, cambiar el dial de objetos. Vale, aquí tengo cosas. Vale. Vale, restablece la barra de DTI. Bueno, pues vamos a usarlo, pero porque el juego nos lo pide. ¿Ves cómo tiene el cacharro, cómo lo tira al suelo? Cómo tira al suelo el bote cuando se lo bebe. Es que muchos detalles. En plan, tú en un juego normal, cuando usas algo, en plan algo para curarte o lo que sea, pues muchas veces ni se ve, pero aquí se lo saca del bolso, lo abre, se lo bebe o lo come, depende de lo que sea, lo tira al suelo, ves cómo lo tira al suelo y cómo va rodando por el suelo. Muchas cosas. Y luego eso, esto es un poco la intro, esto es el tutorial. Luego cuando sales al mundo abierto, todo lo que te va pasando,
pues hay muchas cosas, como por ejemplo, cosas random, te sale un tío que él ha mordido una serpiente, a ver si le puedes chupar el veneno y cosas así. O un tío que te dice lo mismo, pero esta vez... Déjame en paz, que estoy aquí saqueando aquí a todos los muertos tranquilamente, déjame. Cogerle aquí a la gente lo que tiene, tío. Cartuchos de repetición, ves que mereciera para el caballo, ¿ves? Qué bien. Súper interesante, la verdad. Pero no. 65 céntimos. Déjame, coño, déjame. Voy a ir ya porque me va a tocar los huevos. ¿Dónde está? A ver, ¿qué quieres, pesado? Vale, se me ha quedado un poco pillado esto porque en teoría... Vale, ya se me ha quitado, ¿no? Vale. A ver, ¿qué quieres? Lo que yo te decía, lo que yo te decía. Tú sigue hablando, yo estoy a lo mío. Y yo... El edificio de la izquierda, vale, perfecto. Ahora mismo voy. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada, ¿no? Vale, lo que me imaginaba. Tú lo que vas a hacer es estar ahí en el caballo esperando a que sí. Vale, vamos a coger estos cartuchos aquí también, para mí. Me lo meto en el bolsito. Esto también me lo cojo a mí, al bolsito. Y venga. Vamos a sacar el revólver. Que yo de aquí no me fío. No, vamos a ir con el cuchillo mejor. Si nos encontramos a alguien cerca, le metemos una puñalada. Como si vas por Barcelona a las 12 de la noche. Igual, igual. ¡Pa! Ya verás. A ver, verdura en lata. Unas galletitas, un puro. Uy, uy, uy. No puedes llevar más unidades de... Ah, no puedo llevar más tabaco de mascar. Bueno, un drama, la verdad. Vale. Este cofre tiene pinta de que aquí hay... Ah, no, aquí solo hay medicina. Vale, vale. Creía que aquí iba a haber los detonadores y todo eso. Ah, mira. Dinamita, claro. Bien grande pone Dynamite. Claro, claro. Me da que está aquí, ¿no? Sí, claro. Tiene pinta. Una caja roja grande que pone dinamita. Huele bien, huele a pólvora. Huele. No. Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Hijos de puta. Pues ahí se me han quedado cosas por coger, ¿eh? Si lo llego a saber, no cojo la dinamita, la dejo para el final. Bueno, el que más habla es... Calla. Es el líder de nuestro grupo, de nuestra banda, digamos. Y ahora creo que vamos a volver a la base otra vez. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. No. Está siempre con ellos, pero bueno, hacia el final pasan cositas muy interesantes. Y en el final pasan muchas cositas. Y se va viendo cómo durante el juego van cambiando algunas cosas. No puedo decir más, pero... Sí, sí. Sí te llevas, sí. Por lo menos por ahora. Y mucho además, porque eres como su segundo al mando. O sea, Arthur ahora es como su segundo al mando y creo que son como las personas que más llevan en la banda. Venga, mete quinta. A tope, caballo. Y eso que ahora no se ve nada, ahora ves... ¿Quién? ¡Vamos! ¡A por él! Con vida, de acuerdo. Persiga y echa el lazo. Sí, sí, eso es, el lazo, el lazo. Vamos, caballo, confío en ti. Apriétale. ¡Ay, mierda! Ah, amigo, chiquitín. Ya puedes correr. Back, sí, ya te digo yo.
¡Epa! ¡Pescado! Mantén pulsado y desmonta. ¿Cómo me desmonto? Al triángulo. Ven para aquí. Ven para aquí. Atamos. Venga. Ahora, venga. Atamos ahí, tal. Lo primero que le voy a hacer es le voy a saquear, por supuestísimo. Eso es lo más importante del mundo. $1.48. Bueno, a ver, y ahora tenemos que cogerle, ¿no? Ay, perdón. No, a ver, coger, mantenemos cuadrado. Vale, ahora sí. Anda, compañero. Y luego muchos detalles, por ejemplo, cuando tú... cuando puedes cazar animales y los puedes despellejar. Kieran. No acabo de explicarte, ahora te explico, ya. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please. Joder, Arthur. En plan, tú despejas a los animales y hace la animación de meterle el cuchillo, sacarle la piel. Luego si te pones el animal en el hombro, lo llevas al hombro como has llevado al muerto o a un muerto, se te queda como sangre en el hombro. Si lo llevas en el caballo también se queda como sangre en el caballo. Está muy guay. Qué bonito el sol, ¿no? Hostia, qué guay. Le vamos a cerrar la boca, ya verás cómo le vamos a cerrar la boca. Just let me go, please. They don't tell me nothing. I swear. I've only been running with them a couple of months. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's 2 bones right there. Vale, has bloqueado la habilidad de oponente en 2 patas con ese caballo. A ver. ¡Vamos, Pegaso! Ahí está. Vale, guay. Claro, vas ganando el vínculo con el caballo y aparte de desbloquear movimientos y tal, también ganas más resistencia y que puedes correr más. Aunque en cuanto podamos vamos a ir a por el mejor caballo del juego, que es un caballo salvaje. Bueno, no vamos a ir a por el mejor, porque el mejor es un caballo normalito, blanco. Luego están los caballos que son como más grandotes, que tienen más resistencia pero son más lentos. A mí me gustan más esos. Y negro, va a ser negro el caballo, por supuesto. Nuestro caballo va a ser negro. Vale, llegamos al campamento. Vamos a atar al caballo al poste, como no. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Ay, no, pues digo, no le he atado al caballo. Bueno, da igual. A ver, venga. Pillamos a este. Con qué facilidad se lo carga, como si pesara poco. Don't worry. They're real nice. Huh. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Está emocionado, está emocionado el Dutch. Se emocionó.
Muy bien, misión completada. Y tenemos otra misión aquí con... Se me ha olvidado el nombre. Pederson no. No sé cómo se llama. Total, vamos a hablar ahora con él. Pearson, que tiene pinta de ser el cocinero. Hola. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Vale, podemos ir con Charles, nuestro colega. You take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. Vale, vamos a ir con Charles, 22 flechas y arco, ¿vale? Y vísceras saladas, que vísceras saladas, tienen un pintón. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Vale. Creo que además este es medio indio, si no me equivoco. Y lo de cazarlo ya mejor. Getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Vale, vamos a aprovechar que estamos aquí. Voy a necesitar un minutillo, voy a ir al baño, ¿vale? Ahora mismo venimos.
Vale. Hola, mi gente. Estamos de vuelta. Vamos a seguir. Ya pues encontramos una presa para poder alimentar a todo el campamento de bandidos. Bueno, bandidos, forajidos, ¿no? Vale. There's some patches of grass here. This is good. Vale, vamos a dejar los caballos. Todavía no. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Vamos a pillar el arco. No podemos pillar el arco. There's deer been here. Recently. Vale, las huellas estas, ¿no? How can you not? Let's walk it from here. Vale, cojo el arco, You're ¿no? gonna need the bow. Don't leave it on your horse. Vale. The gun will scare everything around. Vale, puedo llevar el arco y esto, ¿no? Keep down. Move quietly and slowly. Vale. Vale, vamos a seguir la... Bueno, me imagino que siguiendo las huellas iremos bien, ¿no? Lo que pasa es que ir agachado desde ya. You see the tracks? I think so. Sí, creo que sí. Sí. Focus. Vale. Centrarse en el rastro y ya no nos aparece todo el rato, ¿no? It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Vale, pues no hacía falta que fuéramos agachados desde aquí, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vale, el rastro... Anda, la visión Eagle Eye también muestra todos los desplazamientos en la dirección del viento. Si los animales te huelen, no huirán, así que cuando caces mantente alejado de cara al viento. Vale. Wait, look. Vale, sí. There they are. Are you ready with that bow? Tú. Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Take the shot. Al cuello, ¿no? See if you can get another one. ¿Cómo que intentarle a otro? ¿Pero cuántos hay o qué? Caza otro ciervo. Vale. Llama a los animales mientras les apuntas para llamar su atención. Esto te da la oportunidad de conseguir un buen tiro. Vale. Interesante estrategia. Vale, pillamos la flecha otra vez. Vale, el ciervo lo acabo de ver ahí al fondo, ¿eh? Me ha parecido verlo, ¿eh? La cabecita. Vale, sí. Hijo puta. Que llamarlo... Llamarlo servía de algo. Me cago en la leche. No ha servido de nada llamarlo.
Espera, voy a pillar algo del zurrón. No, ¿cómo era el zurrón? Flecha derecha, no. Algo que me dé... Venga, un poco de ginebra. A tope. No, agáchate. Vale, ahí abajo hay uno. Vale, ahí hay dos. Y se me ve... Vale, mi olor va para allá. Vale. No, sí, mi olor... Bueno, mi olor no va para ningún lado. No te muevas, hijo puta, que me quería poner aquí en el árbol. Not that way. What are you doing? Quieto, quieto, quieto. Vale. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. Vale, pues yo voy a pillar... Vale, pues voy a pillar yo este. Mira cómo la sangre ha salpicado, qué guapo. Vale, vamos a pillarlo. ¡Caballo! Mira cómo lo llevamos al hombro. Es que, tío, no puedo parar de decirlo, pero es que se ve muy bien. Y eso que no estoy jugando en PC con todo a tope ni nada. Estoy jugando en la Play 4. O sea, la Play 5 con la versión de Play 4. Y mira cómo se ve el ciervo ahí detrás subido, tío. El pelo, todo. Vale. Vamos a montar en el caballo. Vamos a ir con Charles otra vez. Ready to head back when you are. Come on, then. Let's head back. Vale, puedes dejar los cadáveres a Pearson para que la banda tenga provisiones. Vale. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. Sí. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl. She has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us.
Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Vale, nos han contado un poco Bear up un ahead. oso. Let's see if we can find another way around. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. He must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Yo habría ido a matarlo, pero bueno, vale. Yo, un par de... Bueno, está de claro un oso... Atacarle. ¡Amaya! Por favor, ¿eh? Mira cómo llevamos el ciervo. Yo tengo que seguir lo que me va diciendo el juego. Vamos a por el oso. Vale, cuando hay un depredador cerca los caballos se ponen nerviosos. Mantén el etos para calmarlo. Vamos a por el oso. Vamos a por el oso. Historia. No puedo guardar. Sigue las reglas, venga. Las reglas no, lo que el juego quiere que siga. Ay, que se me va el caballo para la derecha. Cálmate, cálmate, cálmate. Muy bien, caballo. 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch es el jefe de la banda. Certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Vale, ahora nos está contando un poquito más, ¿no? La historia de la banda y de nosotros y... Eso, es de momento, hasta que pueda pillarme otro. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Vale, también vamos conociendo un poco a todos los integrantes de la banda, ¿no? Ya nos ha contado Charles, que es de padre negro y de madre india y que lleva más o menos 5 meses en la banda, o sea, sé poquito. Y así que yo creo que vamos a ir más o menos conociendo un poco a todos, ¿no? Vale, llegamos ya al campamento, vamos a llevarle los ciervos a Pearson, que parece ser que con esto ya vamos a tener comida para bastante tiempo.
I'm gonna hitch tie him over here. Brought some food back, boys. Vamos a traer el caballo. Easy. Come on, I hope. get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Cómo llevar el... Mira, tiene ahí donde le hemos dado con la flecha en el cuello. ¡Ay! No, perdón. Sí, lo suelto, que me he emocionado. Bueno, a ver, yo también quiero soltar al ciervo, por favor. A ver, espera, vamos a colocarnos bien para soltar al ciervo. Hala, venga. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? Mira que bien, a You're always one despellejar. with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one, did you? Dumped on the floor there. Vale. A ver. Despellejamos. Ay, que lo quiero ver. Ahí está. Hala, qué fácil, ¿eh? Joder. Si fuera así de fácil. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Vale, unos días después. Vale, has desbloqueado desafíos de maestro cazador. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge. Atraco al tren. Just Iba a dejar before aquí el time. directo, No pero... problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate,
sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to Voy a dejar el directo aquí, pero vamos a robar el tren. Y con la música de vaquero, hombre, que si vamos a robar el tren. Everyone ready? All right, let's head out. Vamos, vamos. Cómo mola. Ahí vamos toda la banda, ¿no? Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Vale, y yo. Arthur and Eso Micah, es. you head straight for the Joder, back. yo con Micah no me That's cae what bien, tío. we're after. Mr. Cornwall's private car. Vale. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Ay, Dios. Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Puto payaso. Algún día le va a meter un puñetazo, no porque no puedo, pero... Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Venga, 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 atracar el tren, atracar el tren. Como las películas de los vaqueros. La música es muy bien también. La música... ¡ja! Vale, Bill parece que se ha adelantado ya a poner las cargas de dinamita, ¿no? Para volar las vías por los aires, digamos. Buah, la distancia de dibujado. Qué guay, el fondo, ¿eh? But we need to get this done fast. Now it's thawing before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Vale, parece que Lenny es el más joven de todos, ¿no? Vale. That goes for all of you. No mistakes. Not again. Qué guay. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up! Get your mind on the job at hand. Come on. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Over there. Vale, pues vamos a esperar aquí. Is Bill there? Es ese, ¿no? You want to head down, see how he's getting on? Okay. Sí, porque de Bill no me fío, vamos. Es un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco cabeza hueca, ¿no? Eso podría decir. Qué guay. A ver, Billy, compañero. How you getting on? Yeah, I'm okay. You sure? Of course. Mira, está cagando. El caballo. Qué guay. Go ahead and set up the detonator by those rocks. Vale. Mira, ves, me gusta más el caballo de Bill. Que es como más fuerte, más... Vale. Pues cogemos la bobina
y le desenrollamos. Esto, igual que esto. Como cuando eches un alargador del cable. Venga, ahora, vamos para allá. Ahí está. Eso que escucho, ¿era un oso? Sí, ¿no? Pero bueno, se ha escuchado muy lejos. No creo que haya problema tampoco. A ver cómo lo hace. Vale, vamos a conectar el cable. Okay, this is good. Ahora, ¡pum! Le damos ahora. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Bueno, vamos a confiar en él. Alejo. Qué bien se ve, qué bien se siente, cómo mola ir ahí en el caballo tranquilamente. El plan. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute. Ir al de objetos, selecciona la ropa. Anda, vale, nos vamos a poner el trapo. ¡Oh! Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Oh. Shit! No! What? Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moral who said it was fine? My fault. Come on! You're pathetic. You know that? Me encanta que los planes salgan bien. ¡Saltar al tren! Venga, claro que sí. ¿Qué puede salir mal? Venga, vamos. ¡Opa! ¡Ay, Dios! Se ha quedado uno para la derecha. Ah, se ha quedado fuera. Vale, vamos a ayudar a este que... Ah, este es Lenny, este es el joven, Tirar. Venga, te tiro. Vale. Vamos a ir con el revólver, ¿no? Javier. Vale. Eso es lo que yo quiero. No, me cargo yo. Vale, no debería de verme, ¿no? Un poco tordo de no verme, pero bueno. Venga, ahí está. Voy, epa, cuidado. Vamos a recargar. Y vamos a ponernos ya serios. Vamos a salir de aquí. Toma. Me queda otro que le hemos visto que está aquí. Este está vivo, ¿no? Ah, no. ¿Este va a salir o qué va a hacer? Vale. Vamos a seguir avanzando. Yo conecté el cable. Venga, ya vamos. Vale, vamos a subir aquí. ¡Pa! ¡Oh! ¡Hostia! Vale. Vamos a estar aquí abajo. Venga, vamos a parar el tren. Ya, si estoy yendo para el tren, pero uno va al ritmo que puede. ¡Uy, va! ¡Hostia! Menudo palazo me ha dado. ¿Cómo se invierte el agarre? Ah, círculo. Y ahora, venga. Toma.
métele. Vea, para abajo. Ahí está. Mi sombrero. Este no es mi sombrero. ¿Dónde está mi sombrero? Sí, hombre, espérate. Estos. Espera. Aquí lo importante es lo primero, Cojo el sombrero. Ahí va. Bueno, ya ha ido Lenny. No pasa nada. Hombre, yo no iba a ir sin mi sombrero a ningún lado, que soy un vaquero. ¡Ja! Uf, mal rollo, Si le diera algún tiro estaría de puta madre, la verdad. Joder, te he quitado el sombrero, tío. Vale, he muerto y había otro por ahí al fondo. Otro ahí arriba. Vale, ahora ahí arriba hay otro también. Vale. Vamos a recargar, ahí hay otro. Lo han matado, yo creo. Vale. Han salido muchos ahí, ¿Pero cuánta peña había aquí, tío? Vale, vamos a ir por aquí arriba con altura. Vale, vamos a pillar aquí, nos cubrimos. Me están dando. Ahí, me cachis. Ahí le hemos dado uno, le hemos dado otro, le hemos matado a otro. Vale, vamos a cubrirnos en la piedra. Bueno, pues no, pues la soltamos. Ahí, esos son nuestros amigos, ahí está. Aquí hay uno, ¿no? No, no, no. Ya voy. Acabo de... No me metas presión. Vale, estamos pillando toda la munición de los muertos. Lo bueno es que pasa por encima a pillar la munición y no hay que saquear tampoco. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Qué guay disparar así, como en las películas, así. ¡Pa! That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Vale. Copiamos la dinamita. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Here we go. Now light the fuse. Oye, mi sombrero. Unless you got a death wish, I'd step back, fellers. All right, come on. Just walk on out here. Uno. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Venga. El primero entra el payaso de Maika. Mira. Subimos. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. Una carta. Bueno, importante. No, pero... Pour me some brandy, will ya? Estimado, aún estamos a la espera de recibir el pago de los $2.000 a la fase inicial de la exploración. $2.000, cuidado. Que eso en la época esta era un pastón. Vamos a guardárnosla. Un puro. Un reloj de bolsillo platino. Vale, una carta. Bueno, brandy.
¿Y esto de qué? Just a pile of Papeles. Claro, son bonos, gilipollas. I don't think so. Gracias por el telegrama, la industria del carbón, bueno, cosas estas. Give me those. Vale, taquillo, vamos a registrarlo. Invoices, blah, blah, blah. You got anything? Mira, una caja fuerte. Esto para mí, esto que nadie se entere. Ah, estos son los bonos del ferrocarril, ¿no? Sí. Think I got him. Nice. Thank God. Come on. Vale, aquí no hay nada. Y pues nos podemos ir ya, ¿no? Ahora voy con la banda, espérate, que aquí puedo registrar el escritorio también. Mira, mira, cigarrillos de primera. Un fajo de billetes. Cuidado, $32 tengo. Voy. Que el fajo de billetes... ¡Ja! 25 pavos en fajo de billetes. Uy, buen brandy. Ay, no lo he cogido. Cago en la mar. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Bueno, pues le vamos a dejar vivos, ¿no? Ya que le ha prometido nuestro jefe... A ver. Okay. Get on the train. Venga, Quick. al tren. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Venga, para arriba. Move. We won't tell a soul, I swear. Vale, pues sube. Tú tranquilo. Venga. Vale, ahora. Podría ponerme a registrar a todos los cadáveres que hemos dejado aquí, pero no lo voy a hacer. Okay, boy. Let's go. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el tren en marcha, ¿no? Me imagino. Hombre, no se morirán, ¿no? Los del tren, si lo dejo en marcha. Ya irán para ti y lo pararán ellos. Digo yo que serán capaces de hacerlo. Uy, vaya, hemos pisado 2 muertos. Vale, lo bajamos aquí. Nos han bajado, ¿no? No, vamos a montar. Y, venga. Arrancar, joder, como si supiéramos. Bueno, vale, pues sí, ahora venga. Dale, oh, ahí va. Muy bien, atraco hecho, atraco satisfactorio, además. ¡Ja! Vale, ¿y ahora qué? Buena gente, hay que ser buena gente. No lo he dicho al principio del directo, pero vamos a ser buena gente. Porque el tema del karma es importante para el final. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Ay, la música, qué bien.
Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Vale, vamos a ir controlando el carro un poco. Este es un juego también que a mucha gente no terminó de convencerle, porque en muchos sentidos es lento, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que aprender a disfrutar de estos momentos, ¿no? De cómo vas yendo al nuevo campamento con la música y cómo ahora se pondrán a hablar, me imagino, Arthur y Hosea. Pero bueno, hay que saber disfrutar estos momentos también, ¿eh? Hubo mucha gente que no le convenció por eso, porque le parecía muy lento. Porque, por ejemplo, llevamos... Vale, la rueda, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga, todo toma por culo. Claro que sí. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and get the wheel. Pazo rueda. 2 metros de rueda, tú. Strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Well, say less. Vale, y ahora la enganchamos. Ahí va. Un golpecico. Quien dice 1 dice 2 y 3. Nearly there. Y arreglado. Joder, mecánico del siglo XIX, tú. Buena ahí. See? You ain't so useless after all. Not quite. Un par de golpes y arreglado. Es que... Uy. Uy. What do you think? If they wanted trouble, vale, indios. We wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. No te salgas del camino. Uy, complicado. Cut left inland. Para cambiar el tamaño del radar. Ah, vale. Brújula. Ah, bueno. Así está bien. Un trato muy injusto, sí, como bueno, como a todos los indios de aquella época. Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Qué hijos de puta. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yep. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the 3 of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, vale, está pasando calor. Esto se indica mediante el icono del sol desciende el núcleo de salud. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story.
Marston, que es el protagonista del primer juego que salió de esta saga. In search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. The Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? El mirador de la herradura, ¿no? It's a good place to lie low. Qué bonito. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Vale, y ahora ya hasta el campamento va a ir solo, ¿no? Me imagino. Sí. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Nos ha crecido ya la barba un poco. Has conseguido unas hierbas, puedes consumirlas para establecer tus núcleos. Vale. A ver si podemos correr un poco más. Ahí, ahí. Porque creo que ya ha parado de hablar, ya no tiene mucho que decir. Así que vamos a ir hasta el campamento. Que está justo aquí, en estos árboles de la derecha. Pues está aquí prácticamente. There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Vale. Gracias, Javier. Hey, slow up. I'll jump on. Ah, vale, perdón. Ah, pues sube. Hazte un poco de vida, compañero. Okay, let's go. Venga. Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Vale, ya hemos llegado al campamento. Que este va a ser el campamento base durante bastantes horas. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble.
Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson. Vale, puedes dormir, afeitarte, cambiarte de ropa o guardar armas en el armario. En el armero, vale. Capítulo 2. Mirador de la herradura. Vale, el capítulo 1 ya acabamos de terminar el capítulo 1, que más o menos, como habéis visto, era un poco una intro a lo que es la historia, los personajes, un poquito los tutorial de controles y demás, ¿vale? Got off the mountain and rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Vale, come y descansa para conservar los núcleos There's a llenos. bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Muy bien, pues aquí estamos en nuestro campamento. Lo primero que vamos a hacer va a ser... a ver, armero, que tenemos... Revólver, escopeta, carabina, vale, más o menos lo que nos han dado al principio. Vamos a ver si podemos cambiarnos de ropa. Atuendos, ¿tenemos algo? Pistolero veraniego, pistolero invernal, forajero de los grizzlies, rufián, rebelde, inocente y rastreador. Sombreros que tenemos, sombreros de Arthur, tal. No, me gusta el de Arthur. Abrigos, mira ahí, a ver el tema de los abrigos. Vale, esto de invierno. Vale. Chalecos, ¿tenemos algún chaleco? Los chalecos me molan. Vamos a ir con este rojo, este mola. Camisa. Pantalones. Pantalones vamos bien con los... Y tirantes. Tirantes da igual. Botas. Un poco feas, pero bueno, nos las ponemos. Espuelas. Máscaras. El pañuelo. Pañuelo. Sin pañuelo. Un pañuelo vamos a llevar. Prendas para el cuello. Guantes. Guantes de tirador. No, vamos a ir sin guantes. Vale. Esto, poca hostia podemos llevar. Zurrones, talismanes. Vale. Vale. Y... cama. Examinar.
José, Dutch y Arthur. ¡Hostia! Compendio zoológico. Vale. Examinar. Buscan a 3 hombres. Anda, vale. Esto será alguna cosa que hicimos nosotros. Una fotografía que me imagino que será... A ver... ¿La madre de Arthur será? Vale. Una flor. Uy, qué bonita. Vale, ¿y dónde nos podemos afeitar? Aquí, ¿no? Me imagino. Vale, vamos a afeitarnos para dejarnos en plan bien. Recortar. Bigote, perilla, patillas, todo. Vale, vamos a ponernos así. Vale, perfecto. Perfecto. Y vamos a dejarlo así, ¿vale, gente? Vamos a venir aquí, vamos a guardar y nada, ya hemos hecho, digamos, esta primera parte, un poco de tutorial del juego, ¿vale? Un poquito de disfrutar de este juego. Y pues nada, es una serie que cojo con muchas ganas, una serie que vamos a jugar muy lentamente, que vamos a disfrutar muy poco a poco, ¿de acuerdo? Y nada, muy ilusionado de que pues vivamos esta aventura todos juntos. Y muchas gracias por pasaros por el directo, los que os habéis pasado, muchas gracias a los que habéis comentado. Y nada, mañana volveremos a hacer directo. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido, os podéis suscribir a mi canal de YouTube o me podéis seguir en Twitch. Y mañana nos vemos con otro directo a una hora muy similar, a la tarde. Y eso, muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.